Quiero que te imagines esto. Son las 7 de la noche, cierras tu computadora y antes de saludar en casa ya sabes qué vas a hacer. Y esto puede ser servirse una copita de vino o la cerveza que tienes guardando en el refrigerador. Y ahí te das cuenta de un pequeño detalle. Es martes. No es fiesta, no es viernes. Es un martes, ayer fue lunes, mañana miércoles. Y para algunas personas la pregunta no es si debería o no tomar, sino el ¿qué voy a tomar? Y aquí está la pregunta incómoda. ¿En qué momento esa copa que te permitía desconectarte provocó que tu cerebro no pudiera hacer nada sin ella? Si estás pensando en alguien mientras escuchas esto, como puede ser un tío, un excompañero, ese amigo que toma pero nunca ha perdido el control, te pido un favor. No pienses en esa persona. Piensa en ti. Porque este no es un video para las personas que tú llegas a ver y dices problema de alcohol, sino para los que no se les nota. Y todo parece estar bajo control. No hay síntomas, no hay ninguna señal visible, hasta que de la nada aparece la ansiedad, incluso laboratorios a nivel del hígado, o por qué no, que se te suba la presión un poco, y ahí está. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero, y el día de hoy, alcoholismo funcional. Estoy muy seguro que si te digo que un paciente tiene problemas en el hígado, ya te lo puedes imaginar. Comúnmente en la escuela de medicina nos enseñaban que los pacientes que tenían problemas en el hígado se veían amarillos, eran muy delgados pero tenían una pancita, que siempre estaban cansados e incluso que podían decir incoherencias. Pero esa es una historia incompleta, porque yo también llegué a pensar que si la persona seguía siendo funcional, todo estaba en orden, la familia, las cuentas, pero siempre había algo de alcohol en la mesa. Vamos a hablar en cifras exactas. Imagina un paciente varón, con sobrepeso leve, algo de resistencia a la insulina, presión un poco alta, y cuando le preguntas por el alcohol, contesta lo que quizá contestaría cualquiera. 2 o 3 copas de vino en la cena, todos los días. Nada de fines de semanas locos. Y para muchas personas puede ser muy lógico el decir, es que no me estoy emborrachando. Y puede que tengan razón. Pero en 2023 salió una clasificación interesante. Porque antes podíamos llegar a decir, es un paciente que tiene hígado graso no relacionado a alcohol o un problema ya relacionado al alcohol. Pero ¿qué pasa con los que están en el medio? Un consenso internacional de hepatología cambió la manera de clasificar el hígado graso y quedaron 3 categorías de forma general. Primero, el muscle. Hay grasa en el hígado, más o menos 1 de 5 factores de riesgo metabólico, como puede ser sobrepeso, glucosa elevada, presión arterial, triglicéridos altos o colesterol del bueno que esté bajo. ¿Qué es lo importante con el muscle? Que el alcohol no es un factor. Esto quiere decir que aunque tú no tomes alcohol, puedes tener grasa dentro del hígado. Pero, ¿qué pasa si agregamos alcohol? Aquí existe el MET-ALT, que es exactamente lo mismo. Pero además hay un consumo de alcohol dentro de una franja intermedia, que sería de 20 a 50 gramos al día en mujeres y de 30 a 60 en hombres. Esto quiere decir que si hay resistencia a la insulina, sobrepeso, triglicéridos altos y aparte consumes algo de este alcohol, entras en esa clasificación. Y de aquí está el ALT, donde el alcohol ya rebasa esa franja y se convierte por sí solo en la causa principal del daño hepático, con o sin los factores metabólicos de por medio. Y seguro la pregunta que te has estado haciendo es, ¿cuántos gramos de alcohol tendrá una copa de vino o una lata de cerveza? Una copa de vino, una cerveza o un caballito de tequila tienen en promedio entre 10 y 14 gramos de alcohol puro. Así que la franja del MET-ALT equivale a grandes rasgos a entre 2 y 4 copas cada noche en mujeres y entre 3 y 5 en hombres. Pero antes de que te pongas a hacer tus cálculos medio raros, no porque tú te encuentres debajo de esa zona, ya estás en una zona segura. Porque a lo mejor no llegas al criterio clínico para poder catalogarte, no quiere decir que 2 copas de alcohol sean seguras o que una copa de alcohol sea segura. Porque aquí uno de los puntos más importantes sí puede ser la cantidad de alcohol, pero a esto agrégale por cuánto tiempo. Porque incluso antes se recomendaba, incluso tu abuelito o tu papá lo llegaron a escuchar en algún momento, el tómate una copa de vino en la comida porque tiene un factor cardioprotector. No es cierto. Pero ¿qué es lo que vuelve al alcohol como un tóxico? Porque sí, que te puedas llegar a relajar o que te sientas un poquito mareado es indicación de que hay alguna toxina dentro de él. En palabras muy sencillas, tu hígado trata el alcohol como una emergencia y lo procesa antes que cualquier otra cosa. Mientras hace eso, deja de quemar grasa con normalidad y esa grasa se queda acumulando dentro de las células del hígado. A esto se le llama esteatosis. Ahora, ¿cuál sería una de las ventajas de la esteatosis hepática?
que en muchas ocasiones puede llegar a ser reversible, pero la mala no da síntomas. Tú puedes andar por la vida completamente normal. Lamentablemente, cuando ya presentas síntomas, es donde la enfermedad quizá ya no sea reversible. Un seguimiento a 10 años mostró que un 10% de quienes tenían solo esa grasa simple, sin nada más, terminó con cirrosis. Ese riesgo aumentado de cirrosis incluso se ha documentado en pacientes que solo tomaban 40 gramos al día, como unas 4 copas, más o menos. Pero esto no lo debes tomar como un estoy a salvo si tomo menos, porque lamentablemente el daño comenzó desde mucho tiempo antes. Incluso el corazón tampoco se salva. Un metaanálisis de 2023 encontró que incluso 1 a 2 copas al día se asocian con más riesgo de hipertensión. Así que lamento el decirte esto, pero la cantidad segura de alcohol en tu cuerpo es 0. Y incluso una copa ya viste que te puede poner en riesgo. Así que si tomas todos los días, aunque sea poco, la respuesta a la pregunta que abrió este video es sí. Sí te está afectando. No es una posibilidad lejana ni un depende de cada quien. Es lo que describe la evidencia cuando el consumo se sostiene con esa constancia diaria. ¿Recuerdas la piel amarilla y el abdomen distendido que mencioné al inicio? Esas son las señales de que ya no estás en la etapa silenciosa. El abdomen que se hincha por acumulación de líquido, la confusión o los cambios de conducta que no son normales en ti. O incluso el sangrado digestivo, vómito o heces muy oscuras. No son señales para agendar una cita de rutina. Son señales para ir a urgencia ese mismo día. Pero ahora que ya tienes estos números claros, yo sé que quizás sea un dato que tú ya ubicas. Que dices, sí, pues ya sé que el alcohol es malo, no me lo tiene que decir, doctor. Pero vamos a ponerlo en la vida real. ¿Cómo puede jugar este factor en contra? Te voy a dar una pequeña lista de cosas y quiero que seas la persona más honesta del mundo. No conmigo, no con la persona que está a tu alrededor, contigo mismo. Porque aunque estas preguntas te las hayan hecho en algún otro lado o quizá tú solito las hayas pensado, ahora las vas a entender un poco más. Porque mira, estos son los criterios del DSM-5 para identificar un trastorno por consumo de alcohol. Ahora, esto no es un diagnóstico, pero sí es un mapa para saber si necesitamos tomar acciones. La primera pregunta, ¿alguna vez terminaste tomando más cantidad o durante más tiempo del que tenías planeado? ¿Has querido reducir o parar y lo has intentado sin lograrlo del todo? ¿Pasas tiempo importante consiguiendo alcohol, bebiendo o recuperándote de haber bebido? ¿Sientes un deseo fuerte, casi físico, de tomar una copa en ciertos momentos del día? ¿El consumo te ha hecho fallar en el trabajo, en casa o con responsabilidades importantes, aunque sea de forma pequeña y repetida? ¿Has seguido bebiendo, aunque eso te haya causado problemas con tu pareja, tu familia o tus amigos? ¿Has bebido en situaciones de riesgo físico, como puede ser antes de manejar? ¿Necesitas cada vez más cantidad para sentir el mismo efecto que antes sentías con menos? ¿Has sentido algún malestar físico como ansiedad, insomnio, temblor o sudoración cuando pasas más tiempo del habitual sin beber? ¿Has dejado de hacer actividades que antes disfrutabas, como el ejercicio, hobbies, ver a ciertas personas, porque preferías beber? ¿Has seguido bebiendo, aunque ya sabías que te estaba haciendo daño físico o emocional? Si respondiste que sí a 2 o 3 preguntas, es un caso leve. 4 o 5 es moderado y de 6 o más ya es un caso grave. Y mira, este resultado no es una sentencia, pero sí es una señal muy importante de que debes hacer las cosas antes de que ocurran las tragedias. Pero mira, aquí viene el dato que le da el nombre a este video, y es un estudio de Estados Unidos, no de México. Así que lo digo con esta aclaración desde ahorita, porque aunque muchas personas puedan llegar a escuchar que el alcohólico funcional es de la manera correcta de ser alcohólico, no están en lo correcto. En el estudio poblacional más grande hecho sobre los subtipos de dependencia al alcohol, se encontró que casi 1 de cada 5 personas con dependencia, o sea el 19.5%, encajaba en un subtipo funcional, que sería mediana edad, estudios universitarios, un empleo estable y una familia. ¿Y sabes cuál de los 5 subtipos fue el que menos buscó ayuda? Exacto, el funcional. Y ese es el verdadero problema. No es que duela menos, es que no te das cuenta. Nadie despide a quien cumple sus entregas. Nadie confronta a quien sigue pagando las cuentas. El entorno entero le dice a esa persona que está bien, mientras el hígado sigue acumulando el daño que ya llegamos a mencionar. Esa es la razón por la que el funcional llega tarde al médico, porque nadie lo sospecha hasta que ocurrió algo. Ahora, ¿cuál sería uno de los puntos más importantes según mi apreciación de este tema? No necesitas tocar fondo para darte cuenta de un problema.
Y siento que ese es el punto más complicado de entender. En México, el consumo excesivo, como pueden ser 5 copas o más en una sola ocasión, pasó del 12.3% de la población de entre los 12 y 65 años en 2011 a 19.8% en 2016. Y en 2022, el alcohol fue la sustancia que más muertes relacionadas con consumo produjo en el país. Pero consumo de riesgo no es lo mismo decir trastorno por alcohol, y para esto hay 3 pequeños niveles que te resumo muy rápido. Consumo de riesgo son las cantidades que sostenidas aumentan la probabilidad de daño, los gramos diarios de los que ya hablamos, pero sin consecuencias claras todavía. El consumo perjudicial ya es un daño identificable, aunque no se cumplen suficientes criterios como para dependencia. Mientras que el trastorno por uso de alcohol se cumplen 2 o más de los criterios que revisamos en un periodo de 12 meses. Y esta información no te la doy para asustarte, es por si vas a tener una conversación contigo mismo o con un profesional, sepas de qué estamos hablando, de la relevancia que tiene eso. Así que por favor no tomes este video como un te estoy diciendo que tú eres un alcohólico, porque ese no es mi posición, no es mi lugar y no son las palabras que yo debería decirte. Para eso hay otro tipo de expertos y también una conversación que vale mucho la pena tener contigo. Lo que sí te digo, si reconociste en 2, 3 o más de esas preguntas, eso no es una condena, es una señal. Y las señales están para atenderse temprano, no para ignorarse hasta que se vuelvan imposibles de esconder. Porque el primer paso no es dejar de beber mañana, así tú solo te pusiste esa meta. El primer paso es hablarlo con un médico. Hablar con demasiada honestidad sobre qué tan frecuente estás tomando y qué cantidades estás tomando. Porque bueno, de aquí también tenemos los médicos herramientas útiles que nos pueden ayudar. Para esto, por ejemplo, está el cuestionario Audit, que mira, está referenciado y es algo que en teoría cualquier médico debería poder aplicarte. Y en serio, no necesitas tocar fondo con el alcohol para empezar a ser un poco más consciente sobre qué es lo que ocurre en tu cuerpo y sobre todo las consecuencias de que algo tan pequeño como puede ser esto crezca. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo este no es un video de condena moral ni decirte que tú estás mal, para nada. Simplemente es información que espero que le llegue a las personas que realmente necesitan escucharla antes de que ocurran las cosas que ya mencionamos en el video. Agradecería muchísimo que si te gustó este video no olvides dejar tu me gusta. También si te gustó el video o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides la suscripción. Y sobre todo, si tienes algo que platicarme, alguna pregunta, algo que no quedara muy claro, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si tú consideras que esto fue una información de valor y que le puede ayudar a alguien a tomar una decisión, agradecería muchísimo que lo compartiera. A veces el cambio más grande está en la pregunta más pequeña. Así que la próxima vez que vayas a servirte una copa o algo similar, hazte la pregunta. ¿Estás pensando en qué vas a tomar o estás pensando si deberías tomar el día de hoy? Si tienes alguna pregunta, por favor, acércate con tu médico. Solo tómalo en cuenta.